La plataforma vibraba levemente bajo el peso de las naves que descendían en formación. El cielo del planeta Akbar estaba teñido por un rojo púrpura permanente, un ocaso eterno que nunca daba paso a la noche. El aire olía a metal viejo y ceniza volcánica. Las estructuras eran colosales, hechas de roca fundida y acero negro, cicatrizadas por 1000 batallas. La arena de la cumbre del honor era circular, delimitada por pilares de obsidiana que se alzaban como colmillos. Guerreros de cientos de razas se alineaban en gradas altas, rugiendo, bebiendo, burlándose. Algunos de los más temidos del universo estaban allí, solo por el placer de ver cómo se decidía la posición de los humanos dentro del Imperio Dracari. Y entre ellos, caminaba él. El humano. Lento. Demasiado lento. Su silueta era solitaria en el centro del círculo. El zumbido de su silla flotante contrastaba con la ferocidad de los demás. Avanzaba sin apuro, sin nervios, con los brazos apoyados con firmeza en los controles del dispositivo. Su cuerpo estaba desnudo del torso hacia arriba, y cada músculo de sus brazos marcaba años de disciplina, pero nadie miraba eso. Todos se fijaban en lo que le faltaba. No tenía piernas. ¿Qué broma es esta? Escupió un mercenario de piel azul, lanzando su bebida sobre el suelo. ¿Así nos representan los humanos? Se burló otra voz, desde las alturas. Las risas comenzaron como cuchicheos, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas. El eco retumbó en los muros de piedra. El Consejo Imperial, sentado sobre tronos elevados al este del círculo, permanecía en silencio, observando con ojos fríos e impasibles. Y entonces, ella habló. Sira. La general. La mujer más temida del cuadrante de guerra Tau 17. Su armadura negra tenía líneas carmesí que brillaban como lava, y su rostro era tallado en elegancia brutal, labios firmes, mandíbula fuerte, ojos dorados que fulguraban como soles contenidos. Su lanza descansaba sobre su espalda, y su capa ondeaba con el viento ácido del planeta. Bajó un escalón desde su balcón imperial y se detuvo justo al borde del círculo. ¿Ese es el elegido? Preguntó en voz alta, con sorna controlada. ¿Ese es el guerrero que los humanos mandan para representar su valor? La multitud estalló de nuevo en risas. El humano no respondió. Solo la miró. Sus ojos eran extrañamente tranquilos, sin rastro de vergüenza ni de ira. Había algo en ellos que irritaba a Sira, algo que no supo identificar al instante. No la desafiaba. No la temía. Simplemente, la veía. Ella descendió otro escalón. El murmullo de la arena se apagó un poco. La general caminó hasta quedar a unos 10 pasos del humano sin piernas. Se cruzó de brazos, con un gesto estudiado de desprecio. ¿Cuál es tu nombre, humano? Preguntó, como quien le habla a una criatura inferior. Un segundo de silencio. Luego, la respuesta. Damián. Una sola palabra. Dicha con voz grave. Sin titubeos. Sin adornos. Damián, repitió Sira, girando la cabeza hacia un lado. El nombre de un campesino. Un inválido. Y sin embargo, vienes a la cumbre como si fueras uno de nosotros. Damián no se inmutó. Su silla se detuvo justo al centro del círculo, y entonces inclinó el torso hacia adelante, apoyando un brazo en la rodilla invisible que ya no tenía. Su voz volvió a sonar, más baja esta vez. No vine para parecerme a ustedes. Las palabras resonaron con más fuerza de lo que cualquiera esperó. Y aunque fueron suaves, algo en ellas hizo que incluso el viento se detuviera. Algunos en las gradas se removieron. Otros miraron con extrañeza. Sira frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Algo se había movido dentro de ella, una inquietud ligera, como el temblor que precede al terremoto. ¿Y qué viniste a hacer entonces? Preguntó, caminando alrededor de él lentamente, como una predadora. Damián giró solo la cabeza. A pelear. Sira se detuvo. Lo miró. No por lástima. No por burla. Sino porque por primera vez, no supo cómo encajar esa respuesta. Se suponía que iba a gritar, a suplicar, a hablar de gloria o de venganza o de honor perdido. Pero él solo dijo eso. A pelear. Una palabra que encerraba algo más oscuro. Algo sólido. Algo peligroso. Nadie sin piernas ha pisado esta arena como combatiente, dijo ella. Entonces es un buen momento para comenzar. La multitud murmuró. Un escalofrío recorrió las filas. Algunos dejaron de reír. Otros lo miraban con los labios tensos. Nadie sabía por qué, pero había algo en esa respuesta que no encajaba con la imagen del inválido.
Damián no parecía un espectador. No parecía una víctima. Parecía preparado. Cira bajó la mirada a sus brazos. Marcados por cicatrices. Músculos tensos. Calma absoluta. Luego miró la silla flotante. Un diseño terrestre, sin armamento. Nada que sobresaliera. Nada visible. Demasiado simple para estar en este lugar. Demasiado deliberado. Mañana comienza el primer combate, dijo al fin, con tono más seco. Estoy listo, respondió él. Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y regresó al balcón, pero no pudo evitar mirar una vez más sobre el hombro. El humano seguía ahí, inmóvil, mirándola, como si ya supiera algo que los demás no. Y cuando Cira se sentó en su trono de obsidiana, su corazón latía más rápido. No por miedo, sino por la perturbadora posibilidad de que este Damián sin piernas, tal vez si era un guerrero, tal vez uno de los más peligrosos que había visto. Y aún no lo sabía. La noche en Akbar no era como en la Tierra. No existía el silencio. El planeta parecía respirar de forma constante, como una bestia dormida. Corrientes de viento rasgaban las torres de obsidiana con un lamento hueco, y el suelo vibraba a intervalos irregulares por la actividad sísmica. La luz púrpura del cielo nunca se iba por completo, pero ahora se atenuaba como si una sombra líquida descendiera desde los bordes del universo. Desde la torre de mando, Cira observaba la plataforma de entrenamiento inferior. Sus ojos dorados, capaces de ver a través de la neblina térmica, se mantenían fijos en una figura solitaria. Damián. Aquel humano sin piernas no se había retirado a descansar como los otros campeones. No había entrado en su cámara asignada ni solicitado apoyo médico. En vez de eso, entrenaba. Solo. En silencio. Y con una precisión que resultaba perturbadora. Cira había visto guerreros de élite entrenar antes de los duelos. Había visto miedo disfrazado de meditación. Había visto a cobardes repetirse movimientos vacíos para convencerse de que tenían una oportunidad. Pero Damián no se movía como ellos. Su cuerpo era el de alguien que había aceptado el dolor como parte del proceso. Que no se entrenaba por espectáculo, ni para calmar la ansiedad, sino como parte de una disciplina absoluta. Ejecutaba secuencias de brazo y torso con un palo corto reforzado, que a simple vista parecía un bastón sin filo. Pero los sensores térmicos mostraban algo más. Cada movimiento estaba calculado para matar. ¿Qué clase de humano es ese?, murmuró Cira sin darse cuenta. El centinela a su izquierda no respondió. Nadie lo hacía cuando la general hablaba para sí misma. Cira descendió las escaleras de su torre sin decir palabra. Caminó por el pasillo elevado, cruzó el puente de acceso al patio de entrenamiento y bajó directamente a la plataforma sin que nadie la anunciara. Damián no detuvo su práctica al verla. Giraba el torso, esquivaba a un enemigo invisible, golpeaba con el bastón, giraba y bloqueaba con el antebrazo izquierdo. Su respiración era controlada, profunda. Su mirada, vacía de miedo. Cuando se percató de su presencia, solo se detuvo, la miró, y se limpió el sudor con el dorso de la mano. General, saludó, sin reverencias, sin protocolos. No me gusta repetir preguntas, Damián. Pero esta no la pude evitar. ¿No temes morir mañana? Damián dejó el bastón apoyado sobre su regazo. Se acercó un poco con su silla flotante y se detuvo a escasos 2 metros de ella. A pesar de estar más bajo por la diferencia de altura, no parecía diminuto. Tenía una presencia anormal. Como si no le importara que la mujer frente a él pudiera partirlo en dos con una sola orden. Todos vamos a morir, dijo con una voz tranquila. Pero no todos luchamos por algo que vale la pena antes de hacerlo. Las palabras le golpearon como un cuchillo lento. Cira no respondió enseguida. Observó los músculos de su pecho subir y bajar con cada respiración. No era joven. No era viejo. Era contenido. Como una tormenta que aún no ha roto el cielo. ¿Y tú qué estás intentando probar aquí?, preguntó ella, dando un paso al frente. ¿Valentía? ¿Orgullo humano? Nada, respondió él sin vacilar. Solo vine a ver si todo lo que se dice del imperio es verdad. ¿Y qué has visto hasta ahora? Damián sonrió. Apenas un gesto en la comisura de los labios. Mucho músculo. Poco pensamiento. Demasiado ruido. Cira entrecerró los ojos. No era insolencia lo que oía. Era honestidad. Una honestidad tan cruda que escocía. Tienes una lengua peligrosa, advirtió ella. Y tú tienes una mirada que ya no está acostumbrada a escuchar verdades.
Por un instante, el aire pareció cargarse de electricidad. Cira lo miró, buscando en su rostro una grieta, una expresión, algo que delatara su verdadera intención. No encontró arrogancia. No encontró sumisión. Solo una paz inquietante que no cuadraba con su físico mutilado. No deberías estar aquí, dijo ella finalmente, bajando la voz. Este lugar es para asesinos. Para leyendas. Para los que han matado con las manos desnudas bajo soles moribundos. Y yo he matado bajo cielos donde ni siquiera se veían las estrellas, respondió Damián. Cira sintió que su garganta se secaba. No por miedo. Era otra cosa. Algo más íntimo. Algo más oscuro. No comprendía por qué le afectaban tanto sus palabras. Ni por qué se sentía observada y no al revés. ¿Por qué no duermes? Preguntó. Porque los que entrenan con miedo descansan. Yo entreno para ganar. Cira lo miró en silencio. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier conversación. Y en ese silencio, algo en su interior comenzó a agrietarse. Una parte vieja. Una parte que había sellado con fuego y sangre hace años. Algo que no tenía nombre, pero que ahora despertaba. Mañana enfrentarás al guerrero Farsk, dijo, dándose media vuelta. Ha quebrado huesos de acero y triturado cráneos de granítidos. No tengas esperanzas. No tengo. Tengo planes. Ella se detuvo sin girarse. Y por primera vez, desde hacía años, sintió que no era la que dominaba la conversación. Que sus pasos no eran tan firmes. Que había bajado del trono sin escudo. No planees morir, humano, susurró. No planeo morir. Planeo ganar. Y después, preguntarte por qué sigues tan sola. El golpe no fue físico, pero la dejó sin aliento. No respondió. Solo se marchó. Y por primera vez en mucho tiempo, Cira no pudo dormir esa noche. No por miedo a la guerra, sino por un humano sin piernas que la estaba mirando como ningún guerrero lo había hecho jamás. El aire estaba saturado de energía. La cumbre del honor, esa arena de leyenda donde se habían sellado alianzas, venganzas y traiciones, bullía de impaciencia. Las gradas llenas de guerreros alienígenas, nobles de sangre carmesí y altos mandos del imperio esperaban un espectáculo, una carnicería. Y creían saber exactamente quién iba a caer. El nombre de Farsk no era solo conocido, era temido. Medía 2,5 metros, tenía una espalda del tamaño de una escotilla blindada, y unos ojos que no parpadeaban ni cuando hundía su lanza en el corazón de sus oponentes. Su armadura estaba construida con los colmillos de sus víctimas, y su lanza, forjada en los hornos del núcleo de Bardún, tenía un rugido propio cuando cortaba el aire. Caminó hacia el centro de la arena como un dios de guerra. Las gradas rugieron su nombre como una tormenta viva. Y luego, llegó Damián. Flotando. En silencio. Sin armadura. Sin casco. Solo el torso desnudo, los brazos tensos, la expresión tranquila. El bastón de práctica que había usado la noche anterior ahora estaba plegado, adosado al lateral de su silla. Ningún arma tradicional. Ningún escudo. Solo él, su sangre, y una mirada fija que no se desvió ni una vez del rostro de Farsk. Cira lo observaba desde el palco superior. No dijo una palabra. No reaccionó. Pero sus dedos se aferraron al borde del asiento imperial sin que ella lo notara. Un emisario del consejo descendió entre los dos combatientes. Su voz retumbó amplificada por los altavoces ocultos en las columnas. El combate será hasta la rendición o la muerte. Está prohibido detenerlo una vez iniciado. Que la sangre decida. Farsk rugió. Un sonido que hizo vibrar la arena bajo los pies de los espectadores. Su lanza se encendió con una línea de fuego azulada, y sus botas clavaron surcos en el polvo endurecido mientras tomaba posición. Damián simplemente esperó. ¿Últimas palabras, humano? Preguntó Farsk, mientras hacía girar la lanza con una velocidad aterradora. Las palabras no sirven si no se entienden los hechos, respondió Damián, sin alzar la voz. El gong sonó. Farsk se lanzó como una criatura enloquecida por la sed de sangre. Su lanza descendió como un rayo. Cualquier otro combatiente habría sido partido en dos. Pero Damián no estaba ahí. Su silla flotante giró hacia un lado con una maniobra brusca, casi suicida, que rozó el borde del arma por milímetros. Usó su impulso para impulsarse hacia atrás, y en el mismo movimiento, desenganchó su bastón plegable y lo extendió con un clic seco. Un movimiento. Solo uno. Y golpeó la base de la lanza de Farsk con un ángulo perfecto. El arma voló de las manos del gigante.
El rugido de la multitud se apagó como una vela al viento. Farsk giró, sorprendido. No se lo creía. Arremetió de nuevo, ahora con los puños, lanzando un gancho lateral que habría fracturado la mandíbula de un rinoceronte. Damián esquivó de nuevo, deslizando la silla con un impulso exacto, y usó el bastón para impulsarse, girar sobre su eje y golpear la cara interna de la rodilla izquierda de Farsk. El guerrero cayó de rodillas con un crujido. Todo ocurrió en menos de 30 segundos. El silencio era tan denso que nadie respiraba. Cira se inclinó hacia adelante, sin parpadear. Farsk crujió por última vez, furioso, y trató de incorporarse. Pero Damián ya estaba encima. Le clavó el bastón en la base del cuello, justo donde terminaba la placa de hueso. Farsk se detuvo, jadeando, temblando, sin poder moverse. Damián no necesitó gritar. No necesitó mirar a nadie más. Solo habló. Ríete ahora. Farsk bajó la cabeza. Y la arena tembló por un motivo distinto. Algo acababa de romperse en la lógica del imperio. El invencible Farsk se había rendido. Humillado. Aplastado por un humano sin piernas. Damián se alejó flotando. No sonreía. No alzaba los brazos. Solo se retiraba como si acabara de cumplir una rutina más. Cira no se movía en su trono. No podía. Todo en su interior se agrietaba de formas que no comprendía. La victoria de Damián no era solo impactante. Era profundamente desconcertante. Y, en un nivel que no podía confesar, intensamente atractivo. Un guerrero sin piernas acababa de demostrar que su mente era más letal que cualquier fuerza bruta. Y que el miedo no era una debilidad, sino un arma cuando se conoce bien. Ese día, la cumbre del honor dejó de reír. Y Cira, por primera vez en muchos años, sintió que el peligro real acababa de empezar. El campamento del imperio entero parecía respirar de forma distinta después del combate. No se escuchaban risas. No se oían brindis ni apuestas. Solo murmullos. Miradas de reojo. Silencios incómodos. La victoria de Damián no solo había desarmado físicamente al guerrero más temido de los planetas exteriores, sino que había rasgado algo más profundo, la creencia colectiva de que el poder era músculo, grito y estatura. Ahora el silencio hablaba más fuerte que los tambores de guerra. La noche llegó sin avisar. El cielo púrpura se oscureció un poco más, y la bruma subió desde las grietas del suelo como un suspiro antiguo. Las luces de las torres imperiales parpadeaban a la distancia, pero en el nivel bajo, en la zona donde estaban los alojamientos, reinaba una quietud que no era natural. Damián estaba solo. Como siempre. Su habitación era mínima. Una celda de observación médica asignada por protocolo, con sensores que registraban cada parámetro vital. Pero él había desconectado todo. No por arrogancia. Por costumbre. Había aprendido hace mucho que su cuerpo ya no obedecía las mismas reglas, ni necesitaba las mismas alertas. Estaba sentado en el borde de la plataforma interior, sin la silla flotante, solo con sus brazos apoyados sobre los muslos truncados. Respiraba despacio. Cerraba los ojos. Y en su mente, revivía cada segundo del combate. No por gloria, sino por precisión. Cada error, cada segundo que había podido actuar mejor, cada gesto que podría perfeccionarse. Había aprendido a escuchar su cuerpo como otros escuchan una sinfonía. Cada músculo le hablaba. Cada dolor era una nota. La puerta se abrió. No tocó. No pidió permiso. Cira entró. Vestía aún su uniforme de combate, aunque sin casco. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás. Su mirada no era la misma. Había algo contenido. Algo que parecía desear estallar y al mismo tiempo contenerse a la fuerza. Damián no se movió. Solo la miró. Como si la hubiera estado esperando. Nadie quiere enfrentarte mañana, dijo ella, con voz baja, sin rodeos. Lo imaginaba. El consejo está irritado. Te consideran un error de cálculo. Pero no lo van a detener. No pueden. Las reglas los obligan. Y ahora muchos quieren verte perder más que cualquier otra cosa. Aunque no lo digan. Damián asintió. Su tono no cambió. Es normal. El imperio teme más a las ideas que a las armas. Cira dio unos pasos, cruzando la habitación como si la gravedad la pesara más de lo normal. Se detuvo frente a él, con los brazos cruzados, pero sin tensión. Lo miró desde arriba. No por arrogancia, sino porque no podía evitarlo. ¿Qué eres exactamente, Damián? Un resultado. ¿De qué?
de perderlo todo, y seguir de pie, sin estarlo. Sus palabras no fueron pronunciadas con dolor ni dramatismo. Eran simples, crudas, verdaderas. Cira sintió que una de sus defensas internas se desmoronaba. Intentó hablar, pero su lengua se negó. En lugar de eso, caminó hacia él, más cerca, hasta que sus botas tocaron el borde de la plataforma. Él no retrocedió. Alzó la vista. Sus ojos estaban tan claros como al inicio. No había súplica en ellos. Tampoco desafío. Solo presencia. Algo que pesaba. Algo que anclaba. No puedo entenderte, confesó Cira al fin, con voz suave. No vine para que me entiendas. Ella se agachó lentamente. Apoyó una rodilla en el suelo. Ahora estaban al mismo nivel. Rostro a rostro. Respiración contra respiración. La tensión entre ambos no era violenta. Era diferente. Como si todo en ese instante estuviera cargado, contenido, esperando que uno de los dos se diera primero. No pareces tener miedo, susurró. Tengo miedo. Todo el tiempo. Pero aprendí a no obedecerlo. El silencio se hizo denso. Casi sagrado. Cira bajó la mirada por un instante. Luego, sin previo aviso, alzó la mano y la apoyó sobre el torso de Damián, justo en el centro del pecho. Sintió el calor. El latido firme. El cuerpo de un guerrero que ya no peleaba por demostrar nada, sino por una convicción que no necesitaba explicarse. Hoy, dijo ella con los labios apenas moviéndose, fue la primera vez en años que sentí respeto por alguien. ¿Y eso te asusta? Sí. A mí también me asustas. Ella levantó el rostro. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad distinta. No de furia. No de rabia. Algo más profundo. Se acercó sin apuro. Él no se movió. No por inmovilidad, sino porque no quiso romper ese momento. Y entonces lo besó. No fue un beso agresivo. No fue un acto impulsivo. Fue un choque lento, íntimo, cargado de todo lo que no se había dicho. Los labios de Cira eran cálidos, seguros. Los de Damián, firmes. Por un momento, la guerra entera pareció detenerse. Se separaron apenas unos centímetros. Ambos respiraban con más fuerza. Esto no cambia nada en la arena, murmuró ella. Pero si cambia todo fuera de ella, respondió él. Cira se incorporó con lentitud. Lo miró por última vez antes de girarse y marcharse sin decir más. Pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y sin volverse dijo: si sobrevives mañana, volveré. La puerta se cerró detrás de ella. Damián quedó solo. Y por primera vez desde que había llegado, sonrió. No por la victoria, sino porque en ese beso había algo más peligroso que cualquier lanza imperial. Había esperanza. Y ahora, tenía algo más que ganar. El amanecer en Akbar no traía luz, solo otro matiz del mismo crepúsculo perpetuo. Pero algo había cambiado. El aire tenía un peso distinto. El rumor de la muerte se deslizaba entre las torres de obsidiana como un perfume sin nombre. Era el día del enfrentamiento final. El consejo lo había anunciado al terminar el combate anterior, y no había vuelta atrás. Damián se enfrentaría a Tarlok. Un nombre que, por sí solo, bastaba para silenciar conversaciones. No era un guerrero. Era una leyenda oscura. El único campeón que nunca había sido herido en combate. Su armadura no tenía marcas porque los golpes no alcanzaban a tocarlo. Su lanza no brillaba porque no necesitaba amenazar. Su sola presencia era suficiente. Y nadie sobrevivía a su primer golpe. Ni uno. Pero el humano seguía allí. No pedía más tiempo. No pedía armamento. No solicitó ayuda. Solo pidió un espacio silencioso y la silla con la que llegó. Cira lo miraba desde la torre de mando. Llevaba horas sin moverse. Sus pensamientos la asaltaban sin tregua. Ella era la general. La voz de la estrategia. Pero ahora sentía que todas las líneas del tablero se habían movido fuera de su control. El consejo había dejado claro su disgusto. Damián era una anomalía. Una amenaza para el equilibrio de poder. Su victoria representaba una burla no solo al protocolo, sino al dogma que el imperio había sostenido por siglos: la fuerza define el orden. Y aquel hombre sin piernas lo estaba desmintiendo ante los ojos de todos. Por eso enviaron a Tarlok. No para demostrar superioridad, sino para eliminar el problema. Cira se había enfrentado a Tarlok una vez, años atrás. No en combate, sino en una asamblea de alto nivel.
Lo había visto desde cerca. Su silencio era más pesado que el rugido de un ejército. Su mirada no tenía alma. No peleaba por gloria. Ni por patria. Tarlok peleaba porque había nacido para matar. Ese día, el imperio estaba apostando su imagen. Y el precio era Damián. En los pasillos inferiores, el humano se preparaba. No con armas. No con tácticas de último minuto. Solo consigo mismo. Estaba apoyado contra una de las columnas internas del santuario, donde antiguamente se colocaban los nombres de los que habían caído con honor. Sus ojos recorrían esos nombres en silencio. Muchos ni siquiera estaban escritos en lenguas conocidas. Pero eso no importaba. Lo entendía todo. Las muertes, el sacrificio, la forma en que los guerreros se convertían en estatuas al ser olvidados. No le interesaba un lugar entre ellos. Él no quería ser recordado por caer. Quería vivir. Y ahora tenía una razón. Los pasos de Sira resonaron por el corredor. Se detuvo a pocos metros. Sus ojos lo buscaron sin reservas. Damián, dijo con una voz que no le gustaba usar, una voz que parecía dolerle más que cualquier herida, aún puedes retirarte. Nadie lo permitiría oficialmente, pero si desapareces antes del llamado, podrían decir que fue un error de protocolo. No lo negaré. Yo misma puedo escribir el informe. Él no se volvió, pero sonrió. ¿Y dejarte esperando después de anoche? Ella caminó hacia él sin decir más. Se detuvo a su lado. Su brazo tocó el suyo apenas. Y durante unos segundos no fueron general y guerrero, solo dos almas demasiado expuestas en un lugar que no dejaba espacio para lo humano. No puedo protegerte ahí fuera, murmuró ella. No necesito protección. Solo tu verdad. Sira cerró los ojos. Inspiró hondo. Su cuerpo, entrenado para resistir la tortura, los venenos y la guerra psicológica, tembló por dentro ante una simple frase. Era la primera vez que alguien le pedía algo que no pudiera arrancarse con una espada. Mi verdad es que no quiero verte morir. Entonces dame un motivo para volver. Sira no respondió. Lo besó. Un beso más largo. Más desesperado. Más silencioso que todo lo que los rodeaba. Cuando se separaron, ella susurró. Si vives, Damián, yo viviré contigo. Él asintió. Y eso fue suficiente. La arena estaba lista. El público era otra vez un océano de gritos. Pero había miedo detrás de los rugidos. El miedo a que el imposible volviera a suceder. A que el humano sin piernas lo hiciera de nuevo. A que todo el universo tuviera que aceptar que la fuerza no era solo tamaño y volumen. Tarlok estaba ya en el centro. Inmóvil. Una estatua de guerra. Su lanza, apoyada contra su hombro. Su mirada, fija. Damián flotó hacia el círculo. No llevaba más que lo habitual. Bastón corto. Sin escudo. Sin armadura. El emisario imperial alzó la mano. Segundo combate. Final de la cumbre. Damián de la Tierra, contra Tarlok del Círculo de Fuego. Sin interrupciones. Sin asistencia. Sin misericordia. Un segundo de silencio absoluto. Y el gong sonó. La lanza se movió como una flecha viviente. Tarlok cargó como si el suelo le obedeciera. Cada paso era una detonación. Cada movimiento, un rugido. Damián no retrocedió. Esperó. Dejó que el tiempo se dilatara. Calculó. Observó. Leyó los pies. Los hombros. La intención detrás del golpe. Y justo antes del impacto, se deslizó a un costado, giró sobre su eje, y por primera vez, tocó la piel del mito. La multitud gritó. No porque fuera herido, sino porque alguien lo había tocado. La lanza giró. Tarlok cambió de ritmo. Ahora no atacaba como si matara. Atacaba como si respetara. El combate había comenzado de verdad. Y el imperio entero lo supo al instante. El hombre sin piernas no solo era digno. Era peligroso. Y lo que estaba por ocurrir, marcaría la historia. El impacto de la lanza sacudió la tierra. Tarlok no era una criatura, era una fuerza de la naturaleza. Cada uno de sus movimientos tenía la violencia de una explosión controlada. El aire alrededor de él parecía vibrar con su energía. Y sin embargo, por primera vez desde que el imperio tenía memoria, no estaba ganando. Damián giraba en su silla flotante con una precisión que rozaba lo imposible. No luchaba con velocidad absoluta ni con poder bruto. Lo hacía con algo más profundo, inteligencia táctica,
control absoluto del espacio y una lectura perfecta del cuerpo enemigo. Cada giro, cada esquive, cada contragolpe con su bastón corto eran actos de cálculo extremo y convicción personal. Durante largos minutos, el público no gritó. Solo observó. Incluso los más fanáticos sabían que estaban presenciando algo más que un combate. Era una fractura. Un cambio de era. Tarlock lanzó un barrido horizontal con su lanza, buscando arrancar la silla de Damián del aire. Este levantó su cuerpo con sus brazos, como si levitara por voluntad, y usó el giro para impulsarse, tomar velocidad y golpear con su bastón justo en la muñeca de su oponente. El sonido del impacto fue seco. El guerrero del círculo de fuego retrocedió por primera vez en su vida. Sira, en lo alto, dejó de respirar. Damián no presionó. Esperó. Observó. No era arrogancia. Era experiencia. Sabía que los errores nacían de la ansiedad. Y en cambio, él tenía algo que Tarlock jamás había enfrentado. Paciencia. El siguiente ataque fue más brutal. Tarlock se volcó por completo, con la lanza dirigida al pecho, a matar. Damián no lo esquivó. Lo recibió. Con los brazos. Con el bastón. Con su cuerpo entero. El metal impactó en su costado, arrancándole sangre. Por un instante, el silencio fue total. Pero el humano no cayó. Y con el mismo brazo que temblaba, aprovechó el ángulo, giró el bastón como una palanca y hundió el extremo en la base del cuello de Tarlock. La armadura crujió. Tarlock cayó de rodillas. Y no se levantó. El tiempo pareció suspenderse. Nadie gritó. Nadie se movió. Incluso el Consejo Imperial, tan frío, tan arrogante, permanecía mudo ante el hecho imposible. Damián, jadeando, con el costado manchado de sangre, levantó el bastón al cielo. No en señal de victoria. En señal de cierre. Ya había terminado. Había vencido. La arena explotó en un estruendo que parecía un terremoto. No eran burlas. No eran abucheos. Era algo nuevo. Aplausos. Rugidos. Gritos de guerra que nacían desde lo más profundo. El respeto no se otorgaba en el imperio. Se ganaba. Y ese día, el humano sin piernas se lo había ganado todo. Sira descendió sin esperar protocolos. Bajó por las escaleras del trono con los puños apretados y el corazón saliéndole por el pecho. No vio a nadie. Solo a él. A Damián, sangrando, respirando con dificultad, pero de pie en su propia forma. Lo encontró justo cuando los médicos se acercaban. Los apartó con una sola mirada. Él la miró. Dije que volverías, murmuró, con una sonrisa herida. Ella cayó de rodillas frente a él, sin armadura, sin frialdad, sin distancia. Y dijiste que querías ganar por algo que valiera la pena, respondió ella, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Lo hiciste. Se besaron. Y fue distinto. Ya no había tensión. Ya no había miedo. Solo dos personas rotas que se habían reconstruido con fuego, lucha y verdad. El emperador descendió horas más tarde. No con ira, sino con solemnidad. El protocolo dictaba que quien venciera al campeón supremo obtenía voz dentro del consejo y una petición sellada. Damián no pidió territorios. No pidió riquezas. Pidió quedarse. Junto a Sira. Y ofreció algo a cambio. Entrenar a las futuras generaciones del imperio para que aprendieran que la fuerza no está solo en el cuerpo, sino en la mente. Y que la voluntad puede reconstruir incluso aquello que ha sido arrancado. Años más tarde, los niños de sangre noble aprendían la historia del hombre sin piernas. Y lo hacían no con burla, sino con honor. Damián y Sira vivieron lejos de la arena, en una torre construida en los acantilados de Basron, donde el cielo brillaba distinto, y el viento no traía gritos, sino paz. A veces se entrenaban juntos. A veces discutían como guerreros. Pero siempre se encontraban, al final del día, en la misma cama, en el mismo cuerpo, en la misma promesa. Estar completos. Uno con el otro. Y así, el imperio que una vez se rió de un humano, cambió. Porque un solo hombre les enseñó que no se necesita caminar para avanzar. Y no se necesitan piernas para sostener el mundo con el alma. Fin.